Queridos hermanos, abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Y tengan abierta su Biblia allí en Romanos capítulo 12. Vamos a orar para encomendarnos al Señor en la enseñanza de su palabra en esta mañana. Amado Padre Celestial, una vez más invocamos tu santo y glorioso nombre, porque solo tú eres digno de honra y adoración. Nos acercamos con temor y reverencia y te pedimos, Padre Santo, que dispongas nuestro corazón, porque nuestro corazón es desobediente, es engañoso y es perverso. Nuestra mente se dispersa muy fácilmente, nos distraemos, perdemos el hilo de la enseñanza. El enemigo no quiere que nosotros entendamos la verdad de tu ley, de tu palabra, de tu iglesia. Y por eso procura distraernos o poner prevenciones en nuestro corazón. No permita, Señor, que el enemigo nos engañe y que nuestro propio pecado nos aleje de ti. Ayúdanos, Padre, y dispón todo nuestro ser en esta mañana. Suplico, Padre bendito, que pongas tus palabras en mi boca y que me des la gracia de poder expresar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahorita mi corazón se alegraba tanto hasta el punto que hasta me escajaron las lágrimas, hermanos. Cuando uno ve los niños venir aquí por el pasillo, traer su ofrendita y salir a la escuela dominical todos felices y contentos. Hermanos, los niños necesitan de Dios. Necesitan ser instruidos y guiados porque estamos en un mundo perverso, caído. Y nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como padres, como hermanos en Cristo, tenemos la altísima responsabilidad de guiarlos para que nuestros niños no tomen mal camino, no sigan las ideologías perversas y malignas que enseña este mundo. Necesitamos comprometernos como iglesia. Tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos hermanos. Y nosotros mismos necesitamos de Dios. ¿Cómo vamos a darle a nuestros niños si no tenemos el conocimiento de Dios? Si no creemos en Dios realmente. ¿Cómo vamos a edificar una iglesia si nosotros como adultos no disponemos nuestro corazón para el Señor y estamos dispuestos a entregar todo nuestro ser para edificar la obra del Señor sobre la tierra? Solo nuestros niños podrán estar guardados y seguros bajo las sombras de las alas del Señor, ¿o no es así? Necesitamos ese compromiso, necesitamos unidad, necesitamos estar dispuestos a servir, a unirnos en espíritu y en verdad, a dejar las prevenciones. Aquí no hay nadie más alto que otro, de pronto en estatura. Pero hermanos, ante Dios todos somos iguales. Somos polvo, pereceremos. Tenemos la altísima responsabilidad de ser la sal y la luz de esta tierra. Cuando observamos por la palabra de Dios y lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo afirmó, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, nos llenamos de gran alegría, ¿no es verdad? Nos alegramos de gozo y de esperanza,
porque la iglesia del Señor vencerá, prevalecerá, y esto es muy alentador y gratificante para nuestra alma. Nosotros necesitamos, hermanos, entender lo que somos en Jesús. Nuestra identidad está en Cristo. Él es el que nos define. Usted no es doctor, usted no es doctora, usted es un hijo de Dios. Usted es un pecador redimido por la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay una realidad que no podemos olvidar, hermanos. Todo esto que recibimos por la gracia del Señor, cuando nos arrepentimos y creímos por su misericordia en Él como nuestro único y suficiente Salvador, nos llevó a convertirnos en hijos de Dios y en miembros de la gran familia de Dios. Y por consiguiente, también en miembros de la iglesia local, donde el Señor nos pone y nos trae por su gracia para conocerle, para crecer y para caminar en Él sobre esta tierra. Porque para eso existen las iglesias locales bíblicas. Porque hay muchas iglesias en el mundo, pero no bíblicas. Enseñan cosas que no son correctas. No son conforme al texto sagrado. Tenemos nosotros entonces que entender que formamos parte de una iglesia local y que por formar parte de esa iglesia local debemos estar comprometidos en la expansión, la extensión del reino de Dios y el afirmamiento del reino de Dios como iglesia local. La iglesia local se convierte en nuestro segundo hogar y en un refugio y un centro de apoyo espiritual y de fortaleza espiritual. Sin embargo, también tenemos que entender, y no lo podemos ocultar ocultar el sol con una mano. Tenemos que entender que debido a nuestra condición humana y a nuestra condición caída y pecaminosa, que aún no ha sido redimida, no todo es color de rosa en la iglesia. Entre los hermanos hay roces, hay diferencias, hay críticas, hay murmuraciones, hay resentimiento, inconformidad, orgullo, negligencia, altivez, menosprecio. Eso se ve también dentro de la iglesia local. Es un hospital que comienza a sanar nuestras heridas y también a corregir nuestras malas acciones para vivir conforme a la voluntad del Señor. Así que siendo conscientes de esta realidad con la cual tenemos que luchar a diario con esas costumbres pecaminosas, con esas salidas en falso que a veces tenemos, Dios nos da instrucciones y herramientas en su palabra para superar estas cosas y procurar vivir en armonía como hermanos en Cristo y a iglesia del Señor. Recordemos que Cristo no solo vino a salvar individuos, vino a edificar un cuerpo. Y ese cuerpo debe vivir en unidad, en amor y en comunión verdadera. Y a eso es que yo les llamo como pastor, a que vivamos en unidad, en amor y en comunión verdadera los unos para con los otros. Por eso, la enseñanza para hoy lleva por título ¿Cómo vivir en unidad como iglesia? ¿Cómo vivir en unidad como iglesia? Y voy a dar algunos puntos de cómo vivir en unidad como iglesia. Lo primero que tenemos que entender es que para vivir en unidad como iglesia, tenemos que entender de lo profundo de nuestro corazón que somos parte de un cuerpo de creyentes, cuya cabeza es Jesucristo. A veces tenemos la teoría, pero no somos conscientes de esta gran realidad, hermanos. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Cristo, crucificado, muerto y resucitado, que venció y pagó
con su sangre, comprando esa iglesia. Somos parte de esa iglesia. En otras palabras, tenemos que ser conscientes que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo y somos uno con Él. No sé si notan lo que trasciende esta gran verdad. Estamos unidos a Cristo, que es el Rey del universo, y por estar unidos a Cristo, por su sangre y lo que Él hizo por nosotros, somos uno con Él. Somos un cuerpo en Cristo. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios dice, Efesios 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Su cabeza. ¿Y la iglesia qué es? Su cuerpo. Y Él es el Salvador de esa iglesia. Imagínense en el gran privilegio que tú y yo tenemos. Tenemos la cabeza que nos dirige, que es nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de Él, estamos unidos a Él, somos uno con Él. Y Él es nuestro Salvador porque Él compró esa iglesia con su sangre. Como iglesia tenemos un mismo espíritu. ¿Se acuerdan que lo compartimos en una enseñanza pasada? Tenemos un mismo espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Y hay un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y por sobre todos. Amén. Imagínense todo lo que nos une y lo que tenemos en común como iglesia. Un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, una misma esperanza, que es la esperanza gloriosa de la vida eterna, un mismo Señor, el cual es nuestro Señor Jesucristo que nos compró, una misma fe que hace que creamos y confiemos en el único sacrificio que nos salva, un mismo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados cuando creímos en Él, y un mismo Dios y Padre, el cual es por todos y sobre todos. Eso es lo que nos une como iglesia. Lo que tenemos en común, casi nada. Lo que tenemos en común no es la plata, hermanos, es Cristo, lo que Él hizo por nosotros. ¿Logran verlo, hermanos? Yo, por favor, yo quiero hablarles de corazón como pastor, porque es que si no hacemos la obra de Dios, un día el Señor nos pedirá cuentas. No podemos seguir andando, viniendo a la iglesia y entrando y saliendo como si nada. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Él. Y hay 7 cosas que les mencioné ahorita que nos unen. Un espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una fe, un mismo bautismo y un Dios y Padre de todos. Eso es lo que nos trae y nos une. Y por eso están ustedes aquí hoy. En segundo lugar, tenemos que empezar entendiendo que somos un cuerpo, que nos reunimos, que somos personas, que tenemos un solo Señor y que tenemos esas cosas que les mencioné en común. Tenemos que empezar en segundo lugar por el sencillo ejercicio, escúchenlo bien, por el sencillo ejercicio de saludarnos los unos a los otros. Pareciera algo trivial, pero empecemos en segundo lugar por saludarnos los unos a los otros. El primer paso para mejorar nuestras relaciones como cristianos, aparte del primero que ya vimos, el segundo paso es empezar a saludarnos con cariño y con sinceridad los unos a los otros, a no evadirnos. Saludémonos los unos a los otros. Que no nos miremos como extraños. Venimos a la misma iglesia, tenemos todas estas cosas en común, no podemos mirarnos como extraños, tenemos entonces que mirarnos como hermanos y tenemos que saludarnos. Tenemos que saludarnos, hermanos. No nos miremos con indiferencia, no evadamos a las personas para no saludarlas. Muchos se quejan de que no los saludan, pero ellos mismos nunca saludan. Saludémonos los unos a los otros.
Muchos están esperando que los demás los saluden, que tomen la iniciativa de que los saluden. Si no los saludan, entonces, ¿cuál debe ser su actitud? Salude usted. Si a usted no lo saludan, salude. Mucho gusto, hermano, Dios te bendiga, me alegra verle. Comencemos a tener esa fraternidad, ese cariño, esa hermandad como iglesia, hermanos. Por eso cuando hay saludo yo procuro saludarlos a todos porque todos son mis hermanos. Yo considero que todos tienen el mismo espíritu y que un día estaremos en la eternidad alabando al Señor por siempre. ¿No les parece? Saludémonos, dejemos esa timidez. Hay hermanos que son tímidos. Salude. ¿Qué le cuesta saludar? ¿O es que no le enseñaron de chiquito a sus papás a saludar? Tenemos que saludarnos, hermanos. Cristo nos dice que de la manera que los hombres quieran que hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Si yo quiero que me saluden, ¿qué debo hacer? Saludar. Si quiero que me ayuden, ¿qué debo hacer? Ayudar. Esa es la regla de oro que nos enseñó Cristo. Son principios tan sencillos, tan elementales, hermanos. Saludémonos los unos a los otros. Empecemos por ese sencillo ejercicio. La Biblia nos exhorta a empezar con este pequeño pero significativo ejercicio de saludarnos los unos a los otros. Mire, yo he notado que hay personas que muchas veces los van a saludar y se hacen así, voltean las... Hermanos, ¿qué es eso? Eso no es de un hijo de Dios. Eso no es de un hijo de Dios. La Biblia nos exhorta a saludarnos los unos a los otros para cultivar la comunión fraternal como hermanos e iglesia del Señor. Noten lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 16. Romanos 16, verso 16. Dice la palabra de Dios: saludaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo, terminando aquí esta carta a los romanos, escribe y da una orden: saludaos los unos a los otros. Es un mandato apostólico, que nos saludemos los unos a los otros. Y agrega algo: si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero por lo menos estire la mano y salude. ¿Qué dice? Ósculo santo, es decir, con beso santo. Con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 19 y 20. Primera de Corintios 16, 19 y 20 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Eran muy saludables los hermanos de la antigüedad, ¿sí ve? Os saludan mucho. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Es decir, lo que Pablo quiere decir aquí es que nos saludemos de manera fraternal y amorosa como hermanos en Cristo. Amén. Ahora miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 12 al 13. Segunda de Corintios 13, 12 al 13. Dice la palabra de Dios: saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Amén. Miraba yo un video en la iglesia del pastor Juan Manuel Vaz. Cuando termina, eso es abrazo y beso para todos lados. En España, pero no es solamente así como hace uno que a veces da el besito acá, sino es en las dos mejillas. Yo no estoy diciendo que hagan lo mismo, hermanos, pero por lo menos yo sí les estoy apuntando a que nos saludemos de manera fraternal y amorosa como hermanos. A eso nos llama la palabra de Dios. Saludaos unos a otros, dice claramente la Escritura.
Y agrega con ósculo santo, es decir, de manera fraternal. Debemos amarnos como Cristo nos amó. Y por último miramos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14 dice: saludaos unos a otros, otra vez, con ósculo de amor, con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Yo decía, eso fue el apóstol Pablo, que era como muy meloso, ¿sí? Pero mire que el apóstol Pedro también, aquí está, porque es que hay algo muy especial en saludarnos, hermanos, es aprender a mirarnos como hermanos, como un cuerpo, como una unidad. ¿No les parece? Así que no solamente de Pablo, sino también de Pedro. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. ¿Quién fue el maestro de Pedro? ¿Quién fue el maestro de Pablo? El Señor Jesucristo. Jesucristo era muy amoroso. Él a todos recibía, a los niños los alzaba, jugaba con ellos, les enseñaba la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, entonces que aprender a tener esa fraternidad como hermanos. Y dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis, ¿en quién? En Jesucristo. Es decir, esto es para la iglesia, para los creyentes. En tercer lugar, vivimos en unidad como iglesia, no solamente al entender que Cristo es nuestra cabeza y somos parte de un cuerpo, no solamente empezando por el sencillo ejercicio de saludarnos los unos a los otros, sino en tercer lugar, entendiendo que somos miembros los unos de los otros. Yo ahora los engañé y les dije que tuvieran su Biblia abierta en Romanos 12 y después los mandé para otro lado. Ahora les tocó volver a Romanos 12, versículo 4 al 5. Entonces, en tercer lugar, tenemos que entender y comprender que somos miembros los unos de los otros. Es decir, vivimos en unidad como iglesia, siendo miembros los unos de los otros. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5? Romanos 12, 4 al 5. Dice la palabra de Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, es decir, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Y escuchen, y todos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué somos como iglesia? Un cuerpo compuesto de miembros, cuyos miembros son todos miembros unos a otros. Y el apóstol Pablo pone el ejemplo del cuerpo humano. Este dedito está en funcionamiento porque está unido a todo el cuerpo. Si no estuviera unido al cuerpo, no podía funcionar. Lamentablemente, cuando hay una trombosis, se daña el cerebro y a veces queda paralizado medio cuerpo y se pierde el habla muchas veces, dependiendo la enfermedad. Y se pierde el movimiento del brazo y de la pierna. ¿Por qué? Porque queda como desconectado del cuerpo. Nosotros tenemos que entender que somos miembros los unos de los otros. Es decir, que cada uno de nosotros se necesita para funcionar y cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra como iglesia. ¿Qué es ser miembros los unos de los otros? Entonces, entender que somos parte de un cuerpo de creyentes donde todos cumplimos una función en función, valga la redundancia, de los demás miembros. En consecuencia, nos necesitamos los unos a los otros para cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra. Si no entendemos eso, no vamos a poder vivir en unidad como iglesia. Yo no puedo vivir como rueda suelta. Yo no puedo vivir apartado de la iglesia del Señor. Somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Hay una historia contada por un misionero que ilustra muy bien lo que les quiero decir en este tercer punto.
Un misionero que fue al África y sirvió al Señor. Cuenta que vio, allá cuando él estuvo sirviendo, a 2 leprosos sembrando semilla en una granja. Uno había perdido sus manos y el otro había perdido sus pies. El que había perdido sus manos cargaba en la nuca al que había perdido sus pies, mientras caminaban por el surco. Y mientras éste caminaba, el que había perdido sus pies, con sus manos y una estaca larga, sembraba la semilla. El uno se convirtió en las manos del otro y el otro se convirtió en los pies del otro. Preciosa ilustración. Esta preciosa ilustración nos enseña, hermanos, que en la iglesia todos somos miembros los unos de los otros. Es decir, nos necesitamos mutuamente, insisto, para hacer la obra del Señor y vivir para su gloria y como es digno del Señor sobre esta tierra. En otras palabras, fuimos incorporados al cuerpo de Cristo para cumplir como miembros nuestro rol en favor de los demás miembros del cuerpo de Cristo. En sus cartas, el apóstol Pablo escribió la palabra cuerpo algo más de 30 veces para ilustrar a una iglesia funcionando. Esto indica que ningún cristiano puede funcionar individualmente de modo efectivo, porque todos nos necesitamos los unos a los otros. No hay ningún miembro del cuerpo de Cristo que no necesite de otros miembros para cumplir el propósito de Dios en su vida. Ningún miembro del cuerpo de Cristo debe creerse autosuficiente y más importante que otro miembro, porque esto es orgullo y jactancia, ya que todos cumplimos una función importante como miembros. Y la Escritura dice en Filipenses 2:3 las siguientes palabras: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, escuchen bien, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, hermanos. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros como miembros e hijos de Dios en la iglesia? No ser orgullosos, no hacer las cosas por contienda o para vanagloriarnos, sino debemos estimar al hermano o a la hermana superior a nosotros. Los cristianos debemos trabajar con firmeza para crear y mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Si queremos avanzar como iglesia, entonces debemos procurar la unidad. Y la unidad comienza a lograrse cuando entendemos esas cosas que estamos viendo. La unidad solo se consigue cuando entendemos que estamos unidos a Cristo y que por consiguiente somos miembros los unos de los otros. El uso de los dones espirituales que Dios ha dado a los miembros de la iglesia deben realizarse en humildad y mansedumbre y con paciencia para poder ministrar a los otros. Nos necesitamos, hermanos. ¿Qué sería de los niños si no hubiera gente que estuviera dispuesto a ir a cuidarlos y a enseñarles la palabra de Dios? ¿No es verdad? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese una hermana que estuviese aquí dispuesta a venir, a arreglar el salón, a trapearlo y a ponerlo bien bonito, dejar las sillas ordenadas para recibirlos a ustedes el domingo como reyes y príncipes aquí? ¿Eh? Nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia como un cuerpo debe desear y procurar el uso de los dones para el bien de toda la congregación, para que maduremos y crezcamos a la imagen de Cristo. Observen lo que dice Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Vaya conmigo allá. Efesios 4, 11 al 16. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 11 al 16. Y Él mismo, o sea, Cristo,
y Él mismo. ¿Ya están unidos ahí? ¿Están en el texto sagrado? ¿Sí? Digan amén. Ok. Bien, yo quiero que lo miren. Dice Efesios 4, 11 al 16. Y Él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, todo eso lo hizo con un fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Notan ustedes este texto cómo compagina con todo lo que les estoy diciendo? Vea, hermanos, obsérvenlo por un momento poniendo sus ojos en el verso 11. Vamos a hacer una pequeña exégesis del texto. Dice, y Él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos enseñan que aquí en la actualidad, en los 5 ministerios, sí, hay 5 ministerios o 4 ministerios. ¿Cuál será? Yo pienso que hay 4 ministerios allí. Vamos a mirar. Dice el texto sagrado que Cristo constituyó a unos apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles. Los apóstoles que constituyó el Señor Jesucristo fue los 12, uno se torció que fue Judas y fue reemplazado ¿por quién? Por Matías y luego el apóstol Pablo. Entonces, una vez mueren los apóstoles ya no hay más apóstoles. Pero estos apóstoles dejaron el fundamento, la doctrina apostólica sobre la cual la iglesia se debe construir. Por eso en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y luego dice que también constituyó a otros profetas. ¿A qué está haciendo mención Pablo? Dios constituyó apóstoles, que fueron los 12, y una vez mueren los apóstoles, ya no hay necesidad de más apóstoles porque ya el fundamento apostólico está puesto. Ahora Pablo habla de profetas. ¿A qué profetas se refiere? A los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que escribieron la palabra de Dios, que predicaron la palabra de Dios y quedó plasmada en las Sagradas Escrituras, y unos profetas que existieron a los inicios de la iglesia, cuando no estaba todavía compilada las Sagradas Escrituras, que profetizaron y ayudaron a edificar la iglesia. Pero una vez escritas las cartas y concluido el canon del Nuevo Testamento, tenemos el fundamento apostólico y profético sobre el cual la iglesia se debe edificar. En consiguiente, y por obvias razones, no hay más apóstoles ni más profetas hasta el día de hoy, porque el fundamento apostólico y el fundamento profético, ¿a dónde lo tenemos? En las Sagradas Escrituras. Por eso si a mí viene y me dice es que el Señor me dijo, me profetizó, no sé qué, no lo crea, hermano, porque si no está en la Biblia, no hay que creerlo. El fundamento apostólico y profético está aquí. Por eso la sola de la Reforma, primera, ¿cuál es? Solo Escritura. Y luego dice a otros evangelistas, evangelistas sí hay. Evangelistas sí hay. ¿Quiénes son los evangelistas? Los que van por todas partes y que están aún en la misma iglesia, que donde quiera van
van ellos hablando de Cristo y un volantico, ellos siempre están invitando a que alguien conozca al Señor. Cuando ven la oportunidad siempre están hablando de Cristo. Hay otros que son más ampliados y van por diferentes partes, hasta ayudan a fundar iglesias. Evangelistas evangelizan, tienen ese don, esa disposición a compartir la palabra de Dios, y esos sí existen hasta el día de hoy y existirán hasta que Cristo regrese. ¿Y cuál es el otro? Pastores y maestros. La conjunción "y" significa que un pastor necesariamente tiene que ser ¿qué? Maestro. De hecho, los requisitos para un pastor y los requisitos para el diácono, la diferencia entre los requisitos del diácono y del pastor en Timoteo es que para el pastor se le exige que tiene que ser apto para enseñar. Y una persona apta para enseñar tiene que tener ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que ser maestro de la palabra de Dios. Mientras que para los requisitos para el diácono no dice que sea apto para enseñar. Eso no indica que un diácono no se prepare y que no se tenga conocimiento de la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios constituye el fundamento apostólico y el fundamento profético para edificar a su iglesia a través de evangelistas, pastores y maestros. Hay algunos hermanos que son muy doctos en la enseñanza de la Escritura, pero no tienen el don de pastor. Ellos también existen. O sea, no tienen el don de pastorear una iglesia, de animarle. Entonces, hermanos, ellos sí existen. O sea, que existen ¿quiénes? Evangelistas, pastores y maestros, que el pastor es mismo debe ser maestro, y pueden existir maestros de la palabra de Dios, teólogos que enseñan, doctores que escriben libros y que enseñan y edifican a la iglesia. Bien, volviendo a nuestro texto, versículo 12 dice: ¿para qué el Señor constituyó este fundamento apostólico y profético? ¿Y para qué dejó evangelistas, pastores y maestros que existen hasta el día de hoy? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes están siendo edificados en esa área, hermanos. Perfeccionados para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que se hace aquí. Se enseña la palabra de Dios y se edifica a la iglesia para que se edifiquen. Verso 13. Hay una meta. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad ¿de qué? De la fe. ¿A qué nos llama entonces el Señor? A ser unidos. Y para ser unidos tenemos que ir practicando estas cosas que les he mencionado y las que mencionaré si me alcanza el tiempo el día de hoy. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, haya en vosotros un solo sentir, un mismo pensamiento, un mismo objetivo, la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer a Jesús cada día más, tener una relación más íntima con Él y escudriñar su palabra, porque solo así le podemos conocer. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la meta final de Dios a través de la edificación de pastores y maestros, a través del caminar, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Casi nada tiene el Señor preparado para nosotros, y el objetivo más alto y sublime que tenemos como iglesia es ese: llegar a ser como Cristo. Eso me llena de mucha alegría. ¿Somos qué? Bienaventurados. Bienaventurados de pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de formar parte de ese cuerpo. Porque ¿quién de nosotros no quiere ser como Cristo? Levante la mano el que no quiera ser como Cristo. De hecho, es el propósito de Dios. Y luego dice en el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, todo eso también el Señor lo hace para que ya no seamos niños inmaduros,
Ay, no me saludaron, no vuelvo a la iglesia. Si no lo saludaron, venga usted y salude. Únase al cuerpo, sonríale al hermano. Me alegra mucho verle. Lo extrañamos hace 8 días, hermano. Y muéstrele ese cariño, ese amor fraternal. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, para que no seamos llevados como veletas por cualquier viento de doctrina, porque muchas doctrinas falsas han salido por el mundo, muchos anticristos, y esas doctrinas son estratagemas de hombres, es decir, bien elaboradas, son estratagemas que engañan, que para engañar emplean con astucia. ¿Quién es el que emplea con astucia? ¿Quién está detrás de eso? Satanás, el astuto, las artimañas del error para desviar a la gente del verdadero camino. Que ofrende, que aquí si usted ofrenda entonces se le multiplica y entonces usted se llena de avaricia, hermano. Porque a quién no le gusta que le hablen de economía. Y que la economía bien mal en el país y otro llega. Pues que la gente a veces es muy débil en ese sentido, conociendo que las pirámides es una tumbadera de gente, uno ahí se da cuenta, meten sus dineros allá o en las criptomonedas y después los roban. ¿Pero por qué metieron? Por avaricia. ¿Por qué metieron su dinero allí? ¿Por qué perdieron? Por avaricia, porque no se conforman con lo que Dios les da. Entonces dice aquí el texto, por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. Así en el campo espiritual hay muchos engañadores que tuercen las escrituras y las hacen ver como verdad para adquirir un beneficio personal, o son instrumentos de Satanás para desviarlos del camino. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué hace entonces el fundamento apostólico y profético? Nos hace seguir la verdad en amor para crecer en todo, no en algunas cosas, para crecer en todo, pero unidos a la cabeza, esto es en Cristo. Entonces Cristo se pone como cabeza, nosotros tenemos que depender del Señor Jesús y de su instrucción y de lo que Él ha diseñado, el plan que ha diseñado para la edificación de su iglesia. Verso 16, de quien todo el cuerpo, es decir, de la cabeza que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí, noten las expresiones, todo el cuerpo bien conectado, tenemos que estar bien unidos entre sí, por las coyunturas, porque pone el ejemplo del cuerpo humano, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro tiene una actividad, un rol que cumplir en la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que si yo me uno a la iglesia, estoy unido a Cristo y estoy con los hermanos en el Señor, voy recibiendo del otro hermano un beneficio y yo mismo doy beneficio y así todos unidos vamos creciendo para hacer un edificio como santo en el Señor, según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, quise hablar un poquito de este texto porque describe claramente lo que Dios quiere que nosotros seamos como iglesia del Señor. Y una cuarta manera de vivir en unidad como iglesia es no juzgarnos los unos a los otros. No juzgarnos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir no juzgarnos los unos a los otros? Que debemos evitar condenar o criticar severamente a otros creyentes, especialmente por asuntos de poca importancia. Se trata de reconocer que cada persona es responsable ante Dios y que en consecuencia solo Él tiene la autoridad para juzgar de manera definitiva y correcta. Ahora bien, escúchenlo bien, ahora bien, esto no quiere decir que se tenga que alcahuetear el pecado de los hermanos en la congregación, porque la Biblia sí habla de disciplina y corrección eclesial,
pero esta debe hacerse con humildad y con amor, buscando el beneficio espiritual de la persona, no su destrucción. En consecuencia, no juzgarnos los unos a los otros significa que no debemos asumir el papel de jueces sobre la vida de otros, porque solo Dios tiene esta prerrogativa de ser juez. En consecuencia, nosotros debemos ser testimonio en palabras y hechos, no piedra de tropiezo a mi hermano. Entonces nos debemos preguntar, ¿criticamos más de lo que edificamos? ¿Mides a otro con una vara que ni tú mismo cumples? Porque esa es la costumbre que tenemos, de juzgar al otro y yo mismo no estoy cumpliendo lo que estoy juzgando en el otro. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? ¿Y por qué miras la basura que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que veas sacar la basura de tu hermano. Entonces, hermanos, debemos nosotros no juzgarnos los unos a los otros con la intención de aplastar al otro, de acabar al otro, porque recuerda que tú también puedes estar en la misma condición si el hermano ha caído o ha cometido alguna falta. Cambie la crítica por una exhortación hacia el hermano con amor, con misericordia. Ore por ese hermano que de pronto está en una situación de pecado. Hay maneras bíblicas de afrontar las situaciones en la iglesia pecaminosas. Si tu hermano peca contra ti, llámale a solas y repréndele, muéstrale en amor su falta. Y si es un verdadero hijo de Dios, yo sé que va a escuchar y va a aceptar la exhortación. Si no oye, llame a 2 o 3 testigos, dice la Biblia. Para que en boca de 2 o 3 testigos cuente toda palabra. O sea, hay unas pautas para hacer un juzgamiento correcto y adecuado, porque la intención es de que el hermano que esté en pecado se arrepienta y vuelva al camino. Observen lo que dice Romanos 14, versículos 11 al 13. Romanos 14, 11 al 13 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Este texto es supremamente importante. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un día toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, quiéralo o no lo quiera. Como ha de suceder eso, dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Todos un día daremos cuenta a Dios de nuestros actos. Así que, como hay esa situación que vamos a vivir delante de Dios, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, porque yo no tengo autoridad moral perfecta para juzgar a otro y condenarlo, pero sí tengo el amor y la misericordia para decirle las cosas y mostrarle su pecado y decirle, hermano, lo que tú estás haciendo no es correcto. Reflexiona, mira lo que dice la Biblia. Yo no te estoy juzgando, pero te estoy mostrando lo que dice el Señor. Yo mismo no soy perfecto, pero no estás andando correctamente. Reflexiona, piensa. Mira lo que estás haciendo, no es correcto. Con esa humildad, con esa mansedumbre podemos acercarnos al otro y hacerle ver su error. ¿No les parece que eso es lo correcto? Pero es que hay hermanos que eso les caen con todo el peso de la ley y sin misericordia al hermano que cometió la falta.
Si después de un proceso de querer restaurarlo el hermano no se arrepiente, pues la Biblia sí dice que hay que hacerlo público y que tenerlo por gentil y publicano. Pero no esperamos llegar a esas instancias, porque el propósito de Dios a través de las exhortaciones y la disciplina del Señor es restaurarlo para que actúe de manera correcta y viva para la gloria de Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, dice el texto en el verso 13, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea que yo debo ponerme como ejemplo a los demás, como hijo de Dios. En Romanos 2, del 1 al 3 dice, Romanos 2 del 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que yo no puedo ponerme como juez, porque realmente al hacerme un examen concienzudo de mi vida moral, en alguna parte yo estoy fallando. Por eso yo no debo caerle como si yo fuera Dios, juzgándolo, te vas a ir al infierno, y mostrarle esas. Hermanos, no debemos actuar así. Debemos actuar con misericordia. Por eso la quinta manera para vivir en unidad como iglesia es perdonándonos los unos a los otros. Perdonándonos los unos a los otros. La falta de perdón entre los esposos, entre los hermanos, entre los mismos creyentes, hace que las relaciones se conviertan en un infierno. Si como iglesia no nos perdonamos, si como pareja no nos perdonamos, si como padres e hijos no nos perdonamos, pues no puede haber esa fraternidad y esa unidad que se busca y se procura y que nos enseña la palabra de Dios. Si en el lugar donde estamos, en el hogar o la iglesia, solo se respiran críticas, se respiran resentimientos, se respira amargura, eso por supuesto no es la voluntad de Dios. Hermanos, no importa si la otra persona merece el perdón o no. El mandato de Dios es perdonar, porque solo con el perdón podemos ser libres del resentimiento y la amargura y nos asemejaremos a nuestro Señor Jesucristo. Si queremos vivir en armonía y unidad como iglesia o en el hogar como familia, debemos estar dispuestos a perdonarnos nuestras ofensas unos a otros, y a eso nos llama la palabra de Dios. Miren lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 dice claramente, vean, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y escuchen, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿A qué nos llama el Señor, amada iglesia? A perdonarnos, a sepultar esa falta, a perdonar de la manera que Cristo nos perdonó, a que se quite de nosotros toda gritería, toda amargura, toda maledicencia, toda malicia. Mateo 5, 23 y 24 dice, Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es más importante para Dios, la ofrenda o el perdón? El perdón.
Que nuestro corazón no esté resentido, no esté odiando, no esté falto de perdón. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, deja allí la ofrenda, no se la lleve, eso sí. Dice. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta la ofrenda. Entonces, hermanos, cuán importante es el perdón. Mateo 6, 14 y 15. Esta cita y otra cita y terminamos la enseñanza el día de hoy. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, si tú dices que eres hijo de Dios y te niegas a perdonar a otro, ¿cómo puedes decir que Dios te ha perdonado y cómo puedes creer que Cristo te perdonó si tú mismo no perdonas? El fruto de un hijo que ha sido perdonado es que perdona al que lo ofende. Yo sé que eso es duro y es difícil, porque es que la que me hizo no tiene perdón, pastor. Así sí. Hermano, no. Cierre ese chip y póngase el chip de Cristo que perdonó lo imperdonable y estuvo dispuesto a morir para que nosotros fuésemos perdonados. Eso vale y es más que suficiente para que nosotros entendamos la necesidad del perdón. Y por último, Lucas 18, 20 al 22. Lucas 18, 20 al 22 dice: los mandamientos sabes, le dice el Señor a un joven rico: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Hermano, temo que este versículo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Me equivoqué al editarlo, les pido disculpas. Cierro con esto, hermanos, porque no tiene nada que ver con el perdón. Les pido disculpas. A veces uno, cuando está haciendo el estudio, se equivoca en la digitación. Yo tengo que reconocer lo que es así. Entonces no puedo ponerme aquí a inventar algo que no. Hermanos, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el mensaje central en esta mañana? Hemos visto que para ser unidos como iglesia tenemos que entender que estamos unidos como un cuerpo a la cabeza que es Cristo. Y debemos empezar por el sencillo ejercicio de ¿qué? De saludarnos los unos a los otros. ¿Y qué más? ¿Quién hizo anotaciones? Amarnos, no juzgarnos los unos a los otros. ¿Qué más? Siendo miembros los unos de los otros, entender que no necesitamos mucho los unos a los otros. ¿Qué más? No juzgarnos y perdonarnos los unos a los otros. Querida iglesia, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos entender cuán grande es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Somos un pueblo incontable, según Apocalipsis capítulo 7, que estaremos un día adorando y alabando al Señor por la eternidad en la patria celestial. En consecuencia, desde aquí los estamos entrenando para esa labor en la cual viviremos por siempre con el Señor, haciendo no sé qué cosas, pero lo único que sé es que nuestra vida y nuestra adoración será por la eternidad en la patria celestial. Colóquense de pie, por favor, vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo de estudio bíblico, de meditación en tu palabra. Estamos en tu presencia, Señor, y venimos con un corazón humilde, entendiendo que tú eres nuestra cabeza y nosotros el cuerpo, y que apartados de ti morimos, nada somos y nada bueno podemos hacer. Ayúdanos, Padre, a entender cuán necesitados estamos de ti y que nos necesitamos los unos a los otros
tanto en el hogar como en la empresa, como en la iglesia. Tú nos creaste para vivir en comunidad y en consecuencia así debemos mirar. Solo que contigo la unidad es perfecta y los objetivos son eternos y sublimes, diferentes a los del mundo. Ayúdanos hoy, Padre, a salir de este lugar entendiendo que somos miembros los unos de los otros y que en consecuencia debemos admitir que somos un cuerpo en Cristo y que nos necesitamos, que nadie es más que nadie, que todos somos iguales y que el único digno de ser en gran manera alabado, en gran manera exaltado eres tú, Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a cambiar cada día, Señor, a vivir correctamente como padres, como hijos, como esposos. Ayúdanos, Señor, a entender que te necesitamos y que apartados de ti nada somos. Al salir de este lugar, llévanos en tu cuidado y protección, Señor. Llévanos, Señor, y guárdanos durante la semana. Líbranos de accidentes, líbranos de desastres naturales, Padre Santo. Oramos por las personas que están padeciendo por el invierno, Señor, que han perdido sus enseres, que están sufriendo alguna molestia por el invierno, Señor. Ayúdalos y ten misericordia de ellos. Gracias porque hoy estamos vivos y nada malo nos ha pasado, Señor. ¿Cómo no darte gracias y cómo no bendecirte, Señor? Colocamos nuestra ciudad Villavicencio bajo la sombra de tus alas y te pedimos que nos ayudes a hacer sal y luz a muchos, llegar con el Evangelio a los que no te conocen, Padre bendito. Solo tú lo puedes hacer, Padre, por eso te lo pedimos y quedamos en tu santa presencia y que al salir de este lugar nos vayamos con tu bendición y felices de ser hijos tuyos y miembros de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.